Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a ir ya dando inicio a la tutoría de este día sábado de Física 3. Sean bienvenidos. Estamos en línea, Adilberto Campos López, Hilario Rivas, Hilario Lexter Osvaldo y Rosa Aguilar. Bueno, bienvenidos. Tenemos sonido y audio en perfectas condiciones. Reportar, por favor. Muy buenos días, lo escucho muy bien. ¿Y el video? Confirmar. Todo bien, perfecto, muy bien. Ok. Lexter, Hilario, Lexter Osvaldo y Edilberto, confirmar la recepción de audio y video. Ok. Este día, según la agenda, tenemos la tutoría número 3 y son las unidades número 4 y 5. Entonces, en ese sentido, pues vamos a trabajar con las leyes de la termodinámica. Tanto la primera ley como la segunda ley. Vamos a tratar de hacerlo bastante interactivo para que a través de las presentaciones pues lo podamos aprovechar en mejor forma. Ok, vamos entonces, voy a compartir con ustedes el escritorio en este momento y me dicen si tienen acceso a él. Estoy en este momento aperturando el escritorio. Quiero saber si tenemos visión al escritorio de mi computadora que en este momento estoy mostrando. ¿Tenemos? Confirmar. Sí, muy bien. Los demás compañeros no participan, espero que estén en sintonía de lo que estamos haciendo. Ok, la cuarta y quinta unidad unidad 4 y 5 es lo que va a ser en este momento cubierto con la presentación que vamos a mostrar. En esta presentación que vamos a poder visualizar se van a hacer los planteamientos teóricos y con algunos ejercicios prácticos de lo que es el concepto termodinámica
a través de estas leyes de la termodinámica. Iniciamos entonces esta presentación. En cualquier momento, mientras esté en la presentación, si tienen alguna pregunta, voy a ir dosificando, tratando de entender en cierto momento la presentación para que puedan ustedes participar, pero si pueden aperturar micrófono para hacer preguntas, sería lo ideal. En este momento. Entonces, unidad 4 y 5, termodinámica. Primero es el concepto de lo que vamos a conocer como termo y dinámica. Bueno, termo, si les compusiera en sus frases, en sus componentes, termo es calor, temperatura, calor, y dinámica, movimiento. Entonces, la termodinámica trata sobre esas relaciones que involucran energía, y consecuentemente hay aplicaciones de calor, de trabajo y de energía en general transferida. O sea, estudio de relaciones de energía que involucran calor, trabajo y en general conservación de energía y transferencia de calor. Este es un dispositivo de una calefacción central, que de ahí sale pues los fluidos para aplicar ese proceso de calefacción. Cuando terminemos estas unidades, la idea es que usted pueda aplicar teórica y prácticamente tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica, y que en forma comprensiva pueda explicar lo que es un proceso adiabático, isocórico, isotérmico e isobárico. Acá vamos a ver que la palabra iso, que aparece en estos últimos tres conceptos, significa igual, ¿verdad? A igual temperatura, a igual presión, a igual volumen. Y procesos adiabáticos ya vamos a ver de qué se trata. Son 4 procesos entonces. Por otro lado, como quienes transfieren en forma mecánica y hacen las veces de mecanismos de transferencia de calor, son las máquinas térmicas, pues vamos a conocer lo que vendría a ser el concepto de eficiencia ideal, o sea, de qué manera la energía de entrada y la energía de salida están relacionadas y cuáles las pérdidas, si es que podemos llamar pérdidas, porque al final es conversiones de energía en otra forma de energía que es el calor, pero que podemos considerar pérdidas por calor, pero en el fondo es la energía total conservada. Y luego, ¿cómo vamos a hallar para estas máquinas térmicas como los refrigeradores ciertos coeficientes llamados de rendimiento? Bien, primero comienzo con brevemente explicar lo que es un sistema termodinámico. Primero vamos a decir que es un sistema que está encerrado o en un entorno cerrado, y que usted en ese entorno cerrado puede llevar a cabo transmisiones o transferencias de calor. Un ejemplo sencillísimo es si yo tuviera un émbolo y un recipiente, y este émbolo me permitiese a esta parte que se ve en blanco, que es gas, comprimirlo, yo podría acá aplicar una fuerza vertical hacia abajo, y el gas que está acá, de ese color blanco, sería disminuido de volumen. Supongamos que lo hubiéramos llevado a la mitad de volumen. Pues ahí lo que hemos hecho es una presión ejercida que ha comprimido el gas y lo ha reducido a la mitad de su volumen. Por supuesto, al ejercer esa presión, quieras o no, aunque sea gas, estas paredes laterales del recipiente, la base e incluso también la parte inferior del pistón son sometidos a presiones que vamos a considerar y que se van a tener en cuenta. Cuando eso se da,
siempre que yo una fuerza que voy a aplicar acá la desplace una distancia determinada, en este caso vertical hacia abajo, una distancia de distancia, voy a realizar trabajo. Porque ¿qué es el trabajo? Es el producto de la fuerza F por su desplazamiento. Entonces, si hay una fuerza y un desplazamiento, hay un trabajo realizado sobre lo que acá en blanco tendríamos y que es un fluido gaseoso, gas. Pero puede ser al revés. Aquí estamos asumiendo que el pistón en forma externa realiza sobre el gas un trabajo, pero podría suceder que el gas sea el que realiza el trabajo y también sería considerado como un sistema termodinámico. Bueno, si es un sistema termodinámico, vamos a asumir que hay una energía que le vamos a llamar U, y es una energía interna para el sistema. O sea, el sistema posee una energía interna. ¿Y qué va a ser esa energía interna? Pues va a ser una sumatoria de todas y cada una de las energías que las partículas que están acá en el gas tengan y que conforman el sistema. Por lo general, esta energía interna es la sumatoria de todas las energías, pero fundamental de dos tipos. Potencial, que es la energía debida a la posición, masa, gravedad, altura es la concepción, y la energía cinética, que es debida al movimiento. O sea, vamos a tener una energía de configuración, en donde la altura es el referente, y una energía de movimiento, cinética. La fórmula para la energía potencial en general es masa, gravedad, altura, mgh, y para la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y quiénes tienen esa energía potencial y cinética? Pues las moléculas que conforman el gas y que son las que van a realizar trabajo en definitiva. Ok, ¿cómo puedo hacer yo para incrementar esa energía interna? ¿Cómo puedo aumentar? Esto es aumento más delta, este triangulito es delta U. ¿Cómo puedo incrementar la energía interna U? Entonces vengo yo y digo, bueno, voy a realizar un trabajo sobre un gas. Eso se considera positivo, trabajo. Pero también a este gas que ya lo tengo encerrado ahí, vengo y voy a transmitirle calor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aumentar la energía? O indicándole que sobre el gas se va a realizar trabajo, o sea, el gas es el que recibe el trabajo, eso aumenta la energía. O si no es de esa forma, por comprensión, sino que es a través de energía calorífica, comienzo a calentar el gas. Las moléculas comienzan a vibrar y van aumentando y van ocupando todo el volumen que antes no estaba ocupado. Ambas transferencias de energía o ambos cambios de energía por trabajo o por calor son positivos. Incrementan más la energía potencial o la energía interna total. Pero ¿cuándo vamos a disminuir? Disminuiremos cuando al revés, en vez de ser la parte externa que realiza trabajo por el gas, hoy es al revés. Es el gas en expansión, porque se está incrementando su volumen, el que va a realizar un trabajo. Es como que este gas que está caliente venga ahí, eleve hacia arriba el pistón, y entonces ahí va a haber un trabajo out, de salida. Trabajo realizado por el gas en expansión. Delta W va a ser positivo, pero delta U va a disminuir. Ok. ¿Vamos bien? Pero también, en vez de realizar trabajo a la salida, puedo realizar trabajo en forma de calor en concreto de salida, o sea, calor saliendo del sistema que es el gas caliente. O realizo trabajo o intercambio calor con el exterior, o sea, hay salida de calor. Aquí el delta Q va a ser negativa, el delta U disminuye y el delta W, que es el incremento, es positivo. Ya vamos a ver esto de los cambios. Y entonces vamos a tener la posibilidad de establecer lo que se dará en llamar un estado termodinámico. Y este estado de un sistema termodinámico
va a estar en función de 4 elementos, que si ustedes recuerdan, son elementos que ya consideramos antes como elementos que involucraban la ley de los gases ideales. El primer elemento es la presión, pero no una presión cualquiera, la presión absoluta, que es la manométrica más la atmosférica, medida en pascales. La temperatura absoluta, medida en grados Kelvin o kelvins, y el volumen, medida en unidades lineales al cubo, o sea, en metros cúbicos. Pero aparece también el número de moles del gas, que es el que está realizando trabajo o sobre el cual se realiza el trabajo. Entonces, en los procesos termodinámicos asumamos que va a haber un aumento en la energía interna bajo estas condiciones iniciales: presión, volumen, temperatura y número de moles. Luego entra calor al sistema, o sea, el sistema que tiene una determinada temperatura, vengo yo y caliento. El sistema es como que le colocará un fuego, o esto colocado en una llama, hace que exista calor que entra al sistema. ¿Esto qué hace? Aumenta la energía, porque sin calentarlo ya tenía una energía, pero le agregamos una cantidad de calor, y el calor es energía, estamos aumentando su energía interna. Y entonces, cuando yo aumento la energía interna, porque ha entrado calor y se ha dado un trabajo realizado por el gas, entonces entra calor y hay un trabajo que el gas puede realizar como trabajo de salida. Y entonces esto hace que de esta condición inicial tengamos una condición final. Si ha habido calentamiento, el volumen ya no va a ser este más chiquito, sino que tendría que ser mayor el volumen que está en el estado final. Temperatura pues ha subido, ¿verdad? De T1 a T2. Y ya veríamos con las otras variables la presión que ha pasado y el número de moles que ha pasado. En forma contraria al incremento de energía, podemos tener una disminución de energía cuando la energía es negativa. Pero esa negatividad lo que hace es conceptualizar una disminución. Por ejemplo, lo mismo, hay un estado inicial, hay un trabajo de entrada que generará un calor a la salida. Aquí el que va del sistema va a salir calor. Y entonces el gas está recibiendo un trabajo sobre él y consecuentemente si hay salida de calor, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una pérdida. Las salidas son pérdidas. Y finalmente el estado que estábamos con numeración 1 al principio se va a convertir en estado final, numeración 2. Entonces el estado inicial, condición 1, y este es el estado final o condición 2. Y ahora ya, basado en esos incrementos de energía o disminuciones, podemos hablar de la primera ley de la termodinámica. Y lo que dice esta primera ley, que la entrada neta de calor en un sistema es igual al cambio de energía del sistema más trabajo realizado por el sistema. Y esto se escribe así: entrada neta de calor, delta Q. O sea, el incremento de calor, ¿qué es? Va a ser la sumatoria de la variación de energía, delta U, más la variación de trabajo, delta W. Quiere decir que el delta, que está aquí, aparece, es una condición final menos inicial. O sea, el delta U, ¿qué sería? Sería la energía U final menos la energía U inicial. ¿Y qué es delta W? Pues sería el trabajo final menos el trabajo inicial. Esto es cuando el sistema realiza trabajo, primera condición. Pero ¿qué pasa cuando sobre el sistema se realiza trabajo? Entonces, el trabajo realizado sobre un sistema va a ser igual al cambio en energía interna más la pérdida de calor. Claro. Y esa pérdida de calor es negativa, en el fondo. Esto es lo que indica pérdida. Ok, convención de signos en la primera ley. Esto es importante para que lo manejen. Bien, nuestra convención es: si el calor entra al sistema,
a ese calor me le colocan signo más. O sea, entrada al sistema 80 kilocalorías, esa entrada es positiva. Y en consecuencia, el trabajo realizado por el gas también va a ser positivo. Entra calor al sistema y se desarrolla un trabajo. Pero ese trabajo no es sobre el fluido o sobre el gas, sino que es trabajo que el gas es capaz de ejercer con relación al entorno. Ese es el concepto, ¿verdad? Luego, si yo tengo calor de entrada y trabajo a la salida, ha habido una variación de energía. ¿Y qué va a suceder? Puede hacer que el trabajo no sea realizado por el sistema sobre el exterior, sino que sobre el sistema se realice trabajo. Trabajo realizado por el sistema, usted le da positivo cuando el trabajo se realiza sobre el sistema, o sea, trabajo sobre el gas, usted va a considerar ese trabajo negativo. O sea, hay dos signos. Trabajo positivo cuando es el sistema el que lo realiza, y trabajo negativo es cuando el exterior sobre el gas ejerce trabajo. Las entradas de calor son positivas y las salidas de calor son negativas. Bueno, tenemos ya la convención de signos. La primera convención es con relación a quién realiza el trabajo. Si sobre el sistema, que se llama gas, se realiza el trabajo, ese es negativo. Si es el sistema el que realiza el trabajo, eso es positivo. Y en todo caso, entradas de calor con signo más, salidas de calor con signo menos. La variación de energía acá en el primer caso es positiva, aumenta, y acá disminuye. O sea, cuando yo realizo sobre el sistema trabajo y a su vez el sistema realiza una operación que es una salida de calor, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la energía total del sistema ha disminuido. Y aquí tienen la relación. Esta relación es el concepto de la primera ley. Y dice, delta Q va a ser delta U más delta W. O sea, delta U, ¿qué es? La variación. ¿Y delta W qué es? Es el trabajo final menor inicial. Cuando a delta U le suma delta W, eso me va a dar el incremento de calor. Pero ¿qué sucede acá? Si delta U es negativo y delta W también es negativo, entonces obviamente delta Q va a ser negativo. Y eso se le va a representar por cantidades Q también negativas. ¿Qué aplicaciones podemos hacer? Pues bien, vamos a tener ese ejemplo. No necesitan copiarlo, simplemente es, si tienen cuaderno, pues no necesitan copiar el problema, sino que solo los datos. Después, cuando lo estudien ya y vean la grabación, pues van a trabajar, ¿de acuerdo? En la figura, aquí hay un gas, y este gas hay en el sistema una absorción de 400 joules de calor. Absorción del sistema quiere decir que el entorno externo ejerce sobre el gas una entrada de 400 joules de calor y está realizando sobre el pistón un trabajo. Entonces tengo dos formas de energía. Una es una energía calorífica y otra es una energía mecánica de 121. Entonces la pregunta es, ¿qué cambio en energía interna tiene el sistema? Nos están pidiendo el delta U. Entonces, entrada de calor 400, salida de calor 120. Si nosotros planteamos delta Q, el delta Q es delta U más delta W. Si yo despejo delta U, ¿qué va a quedar? El delta Q, que es 400, y el delta W pasaría a restar, menos 120. Esto nos dará ya la idea. Entonces, delta U va a ser positivo. Vean por qué. Si yo sustituyo o despejo primero delta U, ¿qué va a quedar? Delta U, que es delta Q menos delta W. O sea, quedaría 400 menos 120. ¿Por qué menos 120? Porque aquí lo va a colocar positivo, ¿no? Pero cuando pase a la izquierda cambia de signo. Entonces a 400 le quita 120.
A 400 le quita 120 y esto le queda 280. ¿Ves? Entran 400 y salen 120. ¿Cuánto quedó adentro? Adentro quedó 280. Como es positivo, delta U positivo. ¿Ya? Ese es el primer ejemplo. Una variación de energía a la alza. ¿Cuándo se da? Cuando hay entrada de calor por un número y haya salida de calor por otro número. Y este número primero es más grande que el segundo, consecuentemente delta Q menos delta W le va a dar la variación de energía. Ahí estamos bien, seguimos. 280 la respuesta, ¿ok? Pero vea, la energía se conserva. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene ya la variación de energía, 280, pero hay una salida de 120, o sea, 400 entran. Y estos 400 que entran, ¿qué hacen? Que de esos 400 yo uso 120 para realizar un trabajo externo. En consecuencia, si introducimos 400 y salieron 120, internamente quedaron más 280. Y esos 280 que quedan de más no es más que el incremento o la variación de energía, delta U, los 280. Vamos a conocer ahora 4 procesos termodinámicos. Se los planteo ahí. El primer proceso se llama isocórico. El isocórico. ¿Cómo vamos a identificar el proceso isocórico? Por este primer concepto, delta de volumen es cero. ¿Qué significa que el delta de volumen es cero? Significa que el volumen final y el volumen inicial del gas en ese proceso termodinámico es el mismo. Volumen 20 inicial, volumen 20 final. Si es así, la variación de volumen es cero y el trabajo delta W es cero. ¿Por qué es delta W es cero? Porque vean acá, delta Q, ¿qué es? Delta U más delta W. Entonces, delta U igual, delta Q igual delta U más delta W. Esto es lo que usted tiene ahí, que la variación de calor es igual a la variación de energía, delta U, más la variación de trabajo. De ahí, claro, usted despejaba delta U, ¿verdad? Delta U daba delta Q menos delta W. O sea, variación de calor menos variación de trabajo. Pues apliquemos esto acá. Proceso isocórico, proceso isobárico, presiones constante, volumen es constante en el isocórico, isobárico de presión constante, el isotérmico la temperatura es la constante y el adiabático, que es un concepto para algunos nuevos, va a ser las entradas o salidas de calor delta Q. La variación de calor va a ser nula. Ese es el concepto. O sea, todo proceso adiabático mantiene constante la cantidad de calor inicial y final. Todo proceso isotérmico mantiene constante la temperatura inicial y final. Todo proceso isobárico mantiene constante la presión inicial y la final. Y todo proceso isocórico se refiere al volumen inicial y final iguales. Ok. Bueno, cuando la variación de volumen sea cero, el trabajo realizado no cambia, es el mismo. ¿Por qué? Porque siendo trabajo fuerza por desplazamiento y no cambiando el volumen, no hay trabajo final, inicial, el mismo, y ya. En cambio, un proceso isobárico es donde la presión es lo que va a hacer la variación de presión es cero. En consecuencia, la presión inicial y final son iguales. Acá la presión, la temperatura final es igual y aquí el adiabático. ¿Cuál es el adiabático? Donde Q o delta Q vale cero. Y esto recuerda la formulita que ya teníamos. Delta Q igual delta V, delta U más delta W. Recordar esa fórmula. Ok.
vamos a ver qué es lo que pasa con los procesos isocóricos. Isocóricos decíamos que era a volumen constante. Si no cambiaba el volumen, la variación de volumen es cero. ¿Qué queda en los procesos isocóricos? Esta definición, que la variación de calor es igual a la variación de energía en el isocórico. O sea, si el volumen es igual, no hay trabajo. No hay trabajo. Calor que entra aumenta, calor que sale disminuye. Y entonces decimos que toda entrada de calor, lo que hace es aumentar la energía interna. Y toda salida de calor lo que hace en el sistema es disminuir dicha energía térmica. Si yo dibujara un proceso isocórico en un gráfico presión vertical contra volumen, ¿qué va a suceder? Que el volumen 1 y el 2 es el mismo, aquí, en ese punto. Pero las presiones han cambiado, presión 2 y presión 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Que es una línea vertical. Para que el volumen 1 y 2 sea este mismo punto acá. Bueno, ¿qué se hace? Por la ley de los gases ideales, ¿qué diríamos? Que presión por volumen A entre temperatura A igual presión por volumen B entre temperatura B. Pero como el volumen es el mismo, se cancela izquierda y derecha y solo queda esta relación. Presión entre temperatura en A es igual a la presión entre temperatura en B. Entonces, siempre que hay incremento de calor, eso va a aumentar la presión con el volumen constante. Aumenta presión con volumen constante. Entonces, 400 joules de entrada de calor aumenta la energía interna en 400 joules y se realiza trabajo nulo. Okay, ese es el primer modelo. Segundo modelo, cuando hayamos planteado los 4 modelos, me detengo para alguna pregunta. Es el proceso isobárico. Varios, pero con B labial, o bárico con B labial, es significado de presión. E isos, como tal, es igual presión. Y si la presión es igual al inicio y al final, ¿qué variación va a tener? Pues nula, porque tengo presión de 20 pascales y paso a una presión de 25 pascales. ¿Qué pasa? ¿Será eso factible? No, porque ahí estaría cambiando la presión, sino que un estado 1 lo tengo a 20 unidades de presión, 20 pascales, y un estado 2 también lo voy a tener a 20 pascales, para que cuando reste 20 con 20, me quede un delta P igual a 0, porque la presión final e inicial serían iguales y en consecuencia cuando se resta, varía a 0. Y aquí lo tiene. Isobárico. ¿Qué sucede? El volumen es constante, desaparece. Este segundo sumando. ¿Y qué le queda? Que delta Q o delta W es igual a presión por delta V. ¿Por qué? Porque el trabajo va a ser generado por presión por volumen. Y en consecuencia, vamos a tener un calor entrando y esto va a permitir que el mecanismo tenga un trabajo mecánico que puede realizar, aumentando en general la variación de energía interna. Entonces la entrada de calor es el W a la salida más el aumento en la energía interna. O sea, ¿qué entrada tiene a la salida? A esa entrada, a la salida, que ya tendrá un número, le sumará el delta U, que es la energía interna, tendría la respuesta si quisiera. Ok, esto es cuando teníamos el calor de entrada, pero ¿qué pasa? Si hay un calor a la salida, esto es debido a que sobre el sistema entra trabajo, y si entra trabajo, el concepto de salida de trabajo genera variación delta U positivo. El concepto de entrada de trabajo varía y dice, miren, en vez de ser incremento va a ser disminución. O sea que la entrada de calor es entrada de calor
trabajo a la salida, más aumento de energía interna. Y esta es trabajo a la salida más disminución de energía interna si es salida de calor. Veamos los otros ejemplos. Estamos trabajando ahora con un ejemplo a igualdad de presión. Aquí fue un proceso isobárico y aquí está otro ejemplo isobárico, nada más que se hace con ciertas figuritas y se dice, mire, yo tengo este recipiente que se fijan es más pequeño que el segundo, ¿verdad? Volumen A y volumen B son distintos y a ambos se le aplica una determinada onda calorífica de 400 Joule. Entonces, ¿qué es lo que podríamos pensar? Que el volumen 1 a una presión determinada vale que 6 unidades y más adelante el volumen 2 a la misma presión vale 10 o colones si quisiéramos, ¿verdad? Pero lo interesante es por las leyes de los gases, la ley general de los gases que decía presión A por volumen A sobre temperatura A igual presión B por volumen B entre temperatura B. Claro, aquí tendríamos del lado izquierdo, ¿qué sucedería? Tenemos presión A y acá tendríamos presión en B, pero ¿qué pasa? Tanto en A como en B, la presión en A y la presión en B son de la misma altura y en consecuencia si hallo delta P, eso es cero. Entonces, en estos modelos la entrada de calor aumenta el volumen con la presión constante. Y aquí tienen un concepto. Un sistema realiza un trabajo por 400 joules de calor y 120 de trabajo. Esto hace que la energía interna esté aumentando en 280. Otro, trabajo isobárico. Aquí era a igual volumen, ¿verdad? Isobárico era igual a presión, igual presión. Tenemos otro. Y decimos, ahora, ¿qué va a pasar si usted quiere hallar de ese rectángulo su área? Estaría entonces multiplicando variación de volumen por variación de presión. En tal sentido que usted podría decir el volumen que tengo en A es a la tensión A, igual que el volumen en B es a la tensión en B. Pero ¿qué sucede? Nosotros estamos manejando acá tensión no, temperatura A y B y volumen. Lo que va a ser igual es la presión. Consecuencia, el trabajo, ¿cómo se calcula cuando yo tengo un sistema presión contra volumen? Pues se calcula simplemente hallando de esa parte amarilla su volumen. Claro, ese volumen en unidades cúbicas va a quedar. De tal manera que si trabajo es área bajo la curva, sería presión por volumen, por delta de volumen. ¿Ya? Siguiente. Ya vimos el isocórico, acabamos de ver el isobárico, hoy vamos con el isotérmico. Aquí lo que se va a mantener constante es la temperatura, por lo tanto la variación de temperatura es cero. Y si la variación de temperatura es cero, la variación de energía también es cero. Entonces planteamos la primera de las formas como delta U vale cero, ¿qué queda? Que el calor equivale al trabajo. Ahí está la conclusión. Calor y trabajo son iguales. Es decir, hay calor que entra y hay salida de trabajo, pero el delta U es cero. Entonces la entrada neta de calor es a la salida neta del trabajo. Entrada de trabajo y salida. Y esto a lo que nos lleva es que lo que entra de calor es lo mismo que sale de trabajo. Y lo que entra de trabajo es lo mismo que sale de calor. Un ejemplo para ver el modelo isotérmico. Bueno, cuando las condiciones de un gas yo las logro determinar como presión 1 y volumen 1,
o presión 2 y volumen 2. Esto puede ser el volumen 1 también, ¿verdad? Volumen 1, volumen 2. Lo interesante es que este punto de presión con el volumen es las condiciones iniciales, así como este punto de presión con volumen son condiciones finales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hallar? Primero decimos, la variación de energía es igual a la variación de energía térmica, que es los Kelvin, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? ¿Se recuerdan la ley general de los gases? Decía, presión por volumen entre temperatura es una constante. Pero como la temperatura es la misma, si usted deja acá T sub A a la izquierda debajo y T sub B a la derecha y lo sustituye, se podrán cancelar, ¿verdad? Y al poderse cancelar, ¿qué sucede? Que la presión en A por el volumen en A es la misma presión B por volumen B. ¿Esto a qué se debe? Que hay una lenta compresión a temperatura constante, y en consecuencia delta U, así como delta T, son ceros. Los gases se pueden comprimir o se pueden expandir. En este caso se están expandiendo en forma isotérmica. Si el gas absorbe 400 joules de energía, mientras sobre él se realizan 400 joules de trabajo, veríamos que el delta T es el mismo delta U y eso es cero. Ok. Aquí es de donde se va a despejar presión o volumen, y estas son las condiciones iniciales de temperatura constante en A y en B. Y ahora viene una pequeña fórmula que la vamos a recordar como la fórmula que nos da el trabajo a igual temperatura. Vean, se recordarán nRT, que era número de moles por constante universal de los gases por temperatura, por logaritmo natural del cociente de velocidad B entre velocidad A del gas. Recordar esta fórmula. Ok, sigo. Finalmente, recuerden que estamos hablando de 4 procesos: el isocórico con igual volumen, el isobárico con igual presión, el isotérmico con igual temperatura, y hay un último, que es los procesos adiabáticos. La palabra adiabático, ¿qué significa? Que no hay intercambio de calor. Y esto, si no hay intercambio de calor, quiere decir que el calor final del sistema y el inicial del sistema es el mismo valor. Entonces, cuando usted resta, le queda que la variación es cero. Okay, sí. Si hay un trabajo que hace que sea igual a la variación interna de energía negativa, da la posibilidad de que salga el trabajo. Y acá la variación de energía es el negativo del trabajo. Entonces, y esto es cuando se da, cuando entra trabajo. Esto cuando se da lo primero, cuando sale trabajo. O sea, variación delta Q es cero en ambos, pero es factible operar. El trabajo realizado a costa de energía interna, entrada de trabajo aumenta energía interna. Y aquí aparece un ejemplo adiabático. Adiabático, o sea, no hay intercambio de calor. Tenemos dos puntos, este es el punto inicial y este es el final. Si las paredes están aisladas, no hay pérdidas por calor, o sea, el delta Q es cero. Y un proceso adiabático es aquel que cuando usted dibuja, son dos puntos del plano y usted traza una curva perfecta en el primer cuadrante que relacione la presión contra el volumen, y vamos a encontrar que presión por volumen tiene una relación de tipo curva, se llama proceso sin intercambio de calor, y que en un momento dado el gas en expansión podemos decir que realiza trabajo con cero pérdida de calor, no hay pérdida de calor, y entonces el trabajo es la variación de energía con signo negativo, porque cuando se despeja, ese delta U que estaba sumando pasa a restar. Y ahí tienen la expresión adiabática. Delta Q igual 0. Formulitas de relación de presión por leyes de los gases ideales. Y si usted realiza 400 joules de trabajo
lo que hace es disminuye la energía interna en 400 joules. Y entonces el intercambio neto de calor es temperatura final menos inicial. Si a 400 le quito 400, la respuesta es 0, ¿verdad? Ahí tienen otra formulita. En los procesos adiabáticos va a haber una fórmula que nos diga presión A por volumen A elevado a la gamma es igual a presión B por volumen B elevado a la gamma. Gamma es una constante. También la capacidad calorífica molar la vamos a definir como el calor por unidad de mol por cada grado Celsius, que es lo que ya en la tutoría anterior, pues yo les decía, mire, esta es la capacidad calorífica, el producto de masa por calor específico y esto por variación de temperatura. ¿Ok? ¿Qué es la capacidad calorífica específica? Pues las capacidades caloríficas específicas como el calor por unidad de masa que se requiere para cambiar la temperatura. Y aquí está. Este también no recuerda una formulita ya vista anteriormente, ¿verdad? De acuerdo. No se ve la presentación, dice Jocelyn. Abren el micrófono para conectarse porque no estoy en el chat en este momento. Voy a regresar y a ver qué pasa. Y eso es... Jocelyn, no se ve la presentación. Bueno, vamos a retomar. Probablemente hayamos salido y lo hacemos de nuevo. Cuando sean estas cosas, abren el micrófono y me dicen, por favor. Ok, confirmar si hoy se ve. Con micrófono abierto. Confirmar. Se ve. Presentación. Confirmar. Ya lo vemos. Sí, ok, perfecto. Gracias, Rosa. Jocelyn también. Ya estamos. Ok, seguimos. Voy a retomar para que desde donde iniciamos, ¿verdad? Bueno, lo que estamos es estudiando 4 procesos termodinámicos. Y estos 4 procesos termodinámicos nos van a dar la idea de que podemos desarrollar procesos con cambio de estados en procesos con volumen constante, esos son los isocóricos, y si el volumen es constante, la variación de volumen es cero. El trabajo, como no hay cambio de volumen, y el cambio de volumen viene al aplicar una fuerza y desplazar un determinado sector o parte del émbolo, por lo tanto el trabajo también es cero.
un proceso de tipo isobárico en donde la presión se mantiene constante, o sea, la variación de presión es cero, y procesos isotérmicos con temperatura constante, delta T igual U, y si la temperatura es constante, no hay energía interna cambiante, delta U vale cero. Y finalmente, procesos adiabáticos, que son aquellos en donde el calor inicial y final son iguales. Esos son los 4 procesos que vamos a trabajar. ¿Ya? Muy bien. Pues se va a mantener siempre esta formulita, que es la formulita como primera ley de termodinámica, que vamos a reconocer que la variación de calor es la suma de 2 variaciones, energía y trabajo. Y esta es la que se aplica en cualquiera de los procesos que usted tiene ahí. Y ahí vamos a ir viendo rápidamente el primero. Volumen constante. Se llama isocórico. Como el volumen constante, decíamos, trabajo es cero. ¿Y qué queda? Solo queda que el trabajo se va y queda que la variación de calor es la misma variación de energía interna. Y aquí tienen, ¿verdad? Al no existir realización de trabajo, la entrada de calor o aumenta o disminuye si es salida, la energía. O sea, lo que varía el calor, si entra, aumenta la energía, si sale, disminuye la energía. Segundo, ejemplo isocórico. La palabra isocórico es a igual volumen, o sea, no hay cambio de volumen. ¿Qué se va a dar? Que la presión sobre la temperatura en el punto inicial es igual a la presión sobre la temperatura final. Entonces, la entrada de calor, aquí estoy señalando, lo que va a hacer es aumentar la presión con volumen constante. Por ejemplo, si 400 joules entran de calor, aquí de calor, esto hace que la energía interna aumente en esos 400 joules. Y no hay trabajo realizado, sino que el trabajo es cero. Y esta es la relación para hallar presiones y temperaturas. En el tercero, el isobárico, presiones constantes. Entonces la variación de presión es cero. Si la variación de presión es cero, ¿qué es lo que sucede? Que al entrar calor, aumenta la energía interna y permite que haya una salida de trabajo. Entonces, la entrada de calor, delta Q, va a ser el trabajo de salida, más el aumento de energía interna. Ahora, como delta W es presión por variación de volumen, usted lo puede hallar y ya. Al revés, una entrada de trabajo genera una cantidad de calor que usted puede sacar. Entonces, si hay salida de calor, Q out, o sea, calor de salida, es porque hay una entrada de trabajo, W a la entrada, y la disminución de energía. O sea, en la entrada de trabajo le voy a tener que restar la energía interna. Y eso me va a dar la cantidad de calor que excede o sale. Y cuando son ejemplos isobáricos, lo que se mantiene es la misma presión. Quiere que yo tengo un diagrama presión contra volumen, voy a tener un incremento de volumen de 1 a 2. Pero la presión, cuando el volumen es 1, la presión es la misma que cuando el volumen es 2. O sea, presión no cambia, pero va a cambiar volumen. Y si hay cambio de volumen, se debe a que la temperatura también ha cambiado. Entonces, la entrada de calor va a aumentar el volumen con presión constante. Y un ejemplo es, si yo entro, si yo digo, mire, 400 joules de calor en el sistema permite realizar 120 joules de trabajo y aumentar 280 joules de energía interna. ¿Okay? Y el último es trabajo a presión constante, decíamos, la presión es la misma en A y en B, y estas son las relaciones que se hacen para ver que el trabajo es el área bajo la curva. ¿Y el área bajo la curva qué es? La presión, que es un número, por delta de volumen. Supongo que aquí tengo presión de 20 joules, o 20 pascales, y cambio el volumen de 1 metro cúbico a 2, pues tendría un delta de volumen de 2 menos 1, que es 1, por la respectiva presión. Y ese producto, ¿qué es? Es el área bajo la curva de presión contra volumen.
Finalmente, los procesos isotérmicos son a temperatura constante, delta T es 0 y delta U también es 0. Aquí tienen el trabajo que se realiza, ¿qué es? Es la variación de calor. La entrada neta de calor es la salida neta de trabajo y la entrada de trabajo es la salida neta de calor. ¿Por qué? Porque la variación de energía en ambos casos es nula, es 0. ¿Qué pasa cuando hay una isoterma? Esta línea se llama isoterma. La presión por el volumen, la presión en A por el volumen en A va a ser igual a la presión en B por el volumen en B. Hay una lenta compresión a temperatura constante y no hay cambio en la energía. Aquí que teníamos un ejemplo isotérmico, aquí tenemos otro ejemplo isotérmico, solo que es una expansión. Aquí es una compresión, estoy haciendo que este émbolo baje y que el volumen sea más chico, pero la variación de energía, la variación de temperatura son 0. Lo mismo va a suceder acá, la variación de energía y temperatura son 0, pero vamos a lentamente expandiendo el émbolo. Y lo que decíamos, si el gas está absorbiendo 400 joules de energía, es porque sobre él se está realizando 400 joules de trabajo. Entonces, en vez de comprensión, es expansión. Voy subiendo el volumen desde A hasta B, pero esta es la línea isoterma. En este otro caso iba hacia arriba o hacia la izquierda, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque aumentaba la presión disminuyendo el volumen. Desde este volumen 1 íbamos hasta este volumen 2 y aquí es al revés. Aquí vamos desde este volumen A hasta el volumen B, lo hemos disminuido. Y en consecuencia siempre delta U y delta T son ceros. Y esta es la relación. Y aquí es donde el trabajo se va a poder hallar por esta fórmula: N, número de moles, R, constante universal de los gases, T, temperatura, por el logaritmo natural del cociente de estos dos volúmenes. Volumen final entre volumen inicial, y esto podría hacer ya si quisiéramos problemas. En los procesos adiabáticos lo que se mantenía era intercambio de calor nulo, y aparece que una salida de trabajo implica una variación de energía interna negativa, y esto es lo que genera el trabajo realizado. En otro caso es similar: entra trabajo, aumenta energía, y esto permite que el delta U sea el negativo del trabajo. Aquí el delta W es el negativo de la energía, pero siempre vean que son muy similares y no hay, como es adiabático, intercambio de calor. Trabajo realizado a costo de una energía interna, entrada de trabajo aumenta energía interna. Y hay finalmente un ejemplo adiabático, ¿eh? Cuando hay paredes aisladas no hay intercambio de calor, siempre hay una isoterma, y el gas en expansión realiza trabajo con 0 pérdida de calor, que es el único caso. Si usted tiene paredes aisladas totalmente, el trabajo es el negativo de la variación de energía. Ok, las expansiones adiabáticas es cuando usted está intercambiando, o sea, elevando, si se quiere, el volumen, pero con calor intercambiado 0. Y ahí tienen la expresión de presión contra volumen y todas las variables que entran en juego. Entonces, si yo realizo 400 joules de trabajo, esto disminuye la energía interna en 400 exactamente, pero como no hay intercambio de calor, delta Q es 0. Y en consecuencia decía presión por volumen elevado a la gamma. Gamma es una constante en expresiones adiabáticas. Cada gas tiene ese número como una constante. Podemos luego ver o consultar estos datos. Y aquí viene recordar la capacidad calorífica molar, ¿verdad? La capacidad calorífica específica o calor específico. Acá, capacidad calorífica molar, en algunos textos se habla de C mayúscula, y la capacidad calorífica específica en algunos textos se habla de C minúscula, se llama calor específico. En vez de capacidad calorífica específica, el calor específico. ¿Y qué es el calor específico? Es la cantidad de calor entre M por delta T. El cobre tiene este valor, 390 joules por kilogramo grado Kelvin. Y luego la capacidad
molar o calorífica molar que generaba en términos de moles para los gases. Calor específico o capacidad calorífica molar es cantidad de calor entre el número de moles por delta T. Y esto lo que hacía es que un volumen de oxígeno requiere en general 21.1 Joule para elevar la temperatura de un mol en 1 grado Kelvin. Hay algunas capacidades a volumen constante y aquí vienen los problemas. Primer problema, quiero calcular el calor requerido para incrementar la temperatura de 2 moles de oxígeno, que son 2 moléculas, de 0 a 100. Claro, lo primero que usted tiene que hacer en los modelos, ¿qué es? Saber qué datos tenemos y saber qué es lo que tengo que colocar. Como me están pidiendo un calor, nos deben de decir, mire, el volumen es constante. Si el volumen es constante, hay una capacidad calorífica, volumen constante, y hay un delta T. Ya decíamos, 2 moles por 21.1, que es una constante, Joule por mol grado Kelvin, por de 100 a 0, son 373 menos 273. Estos dos tendrían que convertirse a Kelvin. 0 son 373, perdón, 0 son 273 y 100 son 373, de tal manera que la resta te va a dar 100 Kelvin, que se cancela con Kelvin, mol con mol, y al final el calor queda en Joule. Pues la respuesta va a quedar 4220 Joule. No se preocupen por copiar porque les voy a enviar enseguida la formulita, ¿verdad? Y la presentación. Ok, sigamos. El volumen no cambia en el modelo anterior, por lo tanto no hay trabajo que se realice por los 4200 joules. ¿Y eso qué sucede? Que eso que entra al sistema aumenta la energía interna. Delta Q y delta U son iguales y NCV delta T da esos 4220 joules. Por lo tanto, delta U se va a determinar simple y sencillamente mediante el cambio de temperatura y calor específico a volumen constante. Pero podemos tener presión constante y capacidad calorífica. Se necesitaban 4220 joules de calor a volumen constante. Suponga también que quiero realizar además 1000 joules de trabajo a presión constante. Entonces, delta Q, ¿qué es? Delta U más delta W. El delta Q, que sería la variación de energía más la variación de trabajo. Sumamos a los 4220 estos 1000 y tendríamos el calor final de 5220 como variación de calor. Se agrega este trabajo a la energía que ha tenido. Y ahí tendríamos la respuesta. Siempre es interesante saber que el calor específico a presión constante, que es una constante, o la capacidad calorífica a presión constante es mayor que la capacidad calorífica a volumen constante. Interesante que el calor para elevar la temperatura de los gases ideales, delta U, es el mismo para cualquier proceso. Para presión constante. Y que ese cociente gamma que por allá mencionábamos es el cociente de calores específicos a presión y volumen constante. Por lo tanto, si C sub P siempre es mayor que C sub V, el gamma siempre es mayor que la unidad. Y aquí aparece una formulita que les voy a invitar a que la tengamos en mente. Primero, el delta U, NCV delta T, significa que la variación de calor que va a ser N, calor específico a presión por delta T, va a ser igual al delta U, que es N por calor o capacidad calorífica a volumen constante por delta T, más la variación de trabajo, que es P delta V. Esta es una ecuación trascendente o importantísima, porque con esa se puede obtener muchos datos. O sea, podríamos, por ejemplo, conocer cuál es la presión, conocer cuál es la variación de volumen, conociendo las otras variables. Interesante, para cualquier proceso que involucre un gas ideal, se recuerda esta formulita: presión por volumen igual nRT.
la ecuación de presión por volumen sobre temperatura es una constante, que la variación de calor es delta U más delta W, y que delta U también se puede calcular por esta fórmula que contiene la capacidad a volumen constante, capacidad calorífica. Y ahí viene un ejemplo. Este es el problema ejemplo que basado en estas condiciones vamos a operar. Bueno, tenemos una muestra de 2 litros de oxígeno, temperatura inicial 200 Kelvin y presión inicial 1 atmósfera. Y el gas experimenta 4 procesos. A este tipo de problemas deberían ustedes acostumbrarse a trabajar. Vean. El primer proceso va a ir de A hacia B. Se calienta a volumen constante, 400 Kelvin. Estaba en 200 y va a llegar hasta 400, pero manteniendo el volumen constante. Ok, si el volumen es constante, ¿qué tipo de proceso es? Pregunto si alguien me contesta. ¿Cómo se llama? Se llama isocórico, ¿verdad? Luego BC se calienta a presión constante y llega hasta 800 Kelvin. Si la presión es constante, eso se llama isobárico. Se enfría a volumen constante, otro isocórico, volviendo a una atmósfera. Y se enfría también a presión constante, otro isobárico, y vuelve a 200. Entonces, basado en esto, vean qué es lo que ha sucedido. Yo puedo plantear un diagrama, ¿verdad? Estaba en A, una atmósfera y 2 litros, pero tenía 200 Kelvin. Hubo necesidad de subir a 400 Kelvin, pero incrementando la presión hasta una presión B. De 1 pasaría a otra presión B. Luego, ¿qué sucedió? Mantuvo la presión constante, por lo tanto es horizontal, pero lo que ha hecho es variar temperatura, ¿verdad? Pasando de 400 a 800. En la tercera fase la temperatura se mantiene, pero va a disminuir la presión, pasando de presión B hasta una atmósfera. Y enseguida retorna al punto A, mantiene la presión constante de una atmósfera, pero ¿qué es lo que sucede? Que la temperatura de aquí, de este punto, hacia el regreso, ha disminuido. Entonces, ese es el ciclo que tendría el problema. ¿Cuántos moles de oxígeno hay presentes? Entonces, comenzamos con el punto A. Y ahí vamos a decir, tengo presión, tengo volumen, R es constante, T lo conozco, son 200 Kelvin, por lo tanto, puedo despejar N. Presión. La atmósfera de presión es 101.300 pascales, es el valor equivalente. El volumen, 0.002 metros cúbicos. Son los 2 litros. 2 litros llevados a metros cúbicos es 0.02. R este constante, 8.314 joules por mol grado Kelvin, la temperatura constante. Pues se aplica y ahí tiene cuánto al operar moles de gas tendríamos, 0.122 moles. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Este modelo, estos problemas, después se los voy a enviar al terminar la tutoría de este día. Por cierto, no olviden que en 3 semanas vamos a tener la otra tutoría. Ya les recuerdo el día y la hora. El proceso AB es isocórico. A a B, isocórico. ¿Por qué? Porque el volumen de 2 litros en A y en B es el mismo. Entonces, ¿qué presión tendrá en el punto B? De acá para acá, ¿qué presión tendríamos en B? Bueno, ahí nos vamos con la otra formulita de los procesos isocóricos. La temperatura ha variado de 200 a 400. Tenía temperatura A y temperatura B. Y como tengo presión en B desconocida, presión en A es una atmósfera. Pues un simple despeje, 1 está a 200 como presión B está a 400, nos permitiría decir que la presión B es el doble de la primera, 2 atmósferas, o 203
1000 pascales. Okay. Entonces, al ir de A hacia B, ¿qué ha sucedido? Que la variación de calor, que no lo hemos hallado, ¿qué es? Es la suma de variación de energía interna más el trabajo realizado. Para el proceso isocórico, AB, isocórico, como el volumen de A a B no ha cambiado en los mismos litros, delta W es cero. Esta parte es cero. ¿Qué va a pasar con el calor? Es la misma variación de energía, pero ¿cómo se hallaba delta Q igual delta U? Pues había una formulita, decía N C sub V y delta T. N ya lo habíamos hallado, 121 moles. Calor específico a volumen constante es esa constante que tenemos, y delta T, 400 menos 200 les da 514 joules. Esa es la variación de calor en ese proceso isocórico. Ahí termina el proceso. Y como delta Q y delta U, como esto ha desaparecido, el delta W, porque el volumen es el mismo, ¿qué queda? Que la variación de energía calorífica es la misma variación de energía interna. Y ahí termina la parte S. Y consecuentemente, ¿qué trabajo se realizó? Cero, ¿verdad? Porque si delta Q es delta U, ¿cuánto debe valer delta W? Pero eso ya lo sabíamos, porque los procesos isocóricos no cambian volumen. Al no cambiar volumen, los trabajos realizados son nulos. Okay. BC era un proceso isobárico, ¿eh? De B a C. ¿Por qué es isobárico? Porque si se fijan, la presión es la misma, ¿verdad? Presión B es la misma presión que tengo en C. Por lo tanto, isobárico. Claro, ha cambiado de temperatura de 400 a 800 y también va a cambiar de volumen, de 2 a 4 litros. Ok. Ahí que fórmula tengo, pues lo debemos tener en la mano, que los isobáricos, volumen de temperatura es la constante. Sustituimos datos, 2 litros es el volumen en B, sobre la temperatura en B, que son 400 Kelvin, va a ser igual al volumen C entre 800, entonces de ahí despejo volumen. 2 por 800 entre 400 va a dar 4 litros. Entonces, volumen C, sucede que es el volumen en D, porque el proceso es isocórico. Hallemos la variación de energía para ese resultado. Siendo proceso isobárico, de B a C, delta P era 0, la variación de presión es nulo, delta U es esta fórmula, y la sustituimos, ¿ve? N, C sub V y delta T. Total, ya tengo ahí la variación de energía 1028. Y ahora, el trabajo, que es la presión por la variación de volumen. Esto es 2 atmósferas que teníamos de presión acá. Pero el volumen habrá pasado de 4 a los. Por lo tanto, usted ya tendría 2 por 2, 4 atmósferas litros, y esos son convertidos las atmósferas litros a joules en aproximadamente 405 joules. Variación de trabajo. Encontremos delta Q para ese proceso. Pues a 1028 le sumamos 405, nos da 1433 como variación de calor. Ahí termina el modelo. 1433, variación de calor, y 1028, variación de energía, ¿verdad? Ok. Y en consecuencia yo puedo hallar delta W. O sea, delta Q 1433, delta U 1028, despejo delta V a 1433. Usted me le quita 1028, esto le dan 405 joules. Ahí termina el análisis de eso. Okay. Siguiente, vamos a de C a D. Hoy de C a D. Ya fuimos de A a B, de B a C, hoy vamos de C a D. Y después vamos a regresar de D a A. De C a D, otro proceso isocórico, porque el volumen no cambia. Se plantean las fórmulas de presión sobre temperatura. Es constante y se despeja la temperatura en D. Y esa temperatura en D sucede que llegó a 400.
Luego, estamos analizando la primera ley para ese proceso CD. Trabajo, ¿por qué es nulo? Porque el volumen, que era el que está acá, no ha cambiado. Quiere decir que la variación de calor es, como este cero, esta parte que quiere, que delta Q y delta U tienen el mismo número. Y siendo el mismo número, podemos hallar este delta Q como N, capacidad calorífica por variación de tiempo, que de hecho lo estamos haciendo acá. 0,122 moles. Calor específico o capacidad calorífica, volumen constante 21,1 Joule mol Kelvin por la variación de temperatura, 400 menos 800. Vean que acá, cuando esto se resta y se multiplica por este dato, como aquí da un dato negativo, el delta U es negativo. En este caso, en esa que se llama proceso a igual volumen, este proceso isocórico que ha disminuido la presión, la variación de energía interna ha sido negativa. En consecuencia, trabajo era cero, esto desaparecía, delta Q y delta U tendrán el mismo número y el mismo valor, negativo. Y ahí tienen la respuesta. Hallemos el delta U para el proceso, pues ya tenemos ahí que para DA vamos a hallar la variación de energía en el proceso DA, de D hacia A, y esa variación de energía me permite también hallar el trabajo realizado en ese proceso de D hacia A. Y ahora sí hay un cambio de volumen de 4 a 2, pero la presión es la misma, una atmósfera, y el trabajo sería presión de una atmósfera por variación de volumen, pero la variación de volumen es 2 menos 4, por lo tanto el trabajo es negativo. ¿Qué significa un trabajo negativo? Pues que en vez de el sistema hacerlo, es trabajo sobre el sistema, ¿ven? Y ahí tienen ya el resultado de menos 203 joules. Encontremos delta Q para ese proceso. ¿Y delta Q qué era? Delta U más delta V, ya lo sabíamos, sustituíamos, y nos queda una variación de calor negativo de 717. Entonces, en vez de ser calor que entra, va a ser calor que sale del sistema. Tienen ahí los datos y la variación de calor, la variación de energía y la variación de trabajo. Porque la variación de trabajo, ¿qué es? Delta Q menos delta U. A menos 717 le resta menos 514, es lo mismo que a menos 717 le sume por 514 y obtiene esta respuesta. ¿De acuerdo? Vamos ahí. Ya casi terminamos. Resumen del problema. Para todos los procesos, vean que la fórmula de variación de calor se mantiene. Aquí tenemos ya los distintos procesos, delta Q, delta U y delta W. Esto se recomienda siempre hacerlo al final del modelo para ver que cuadren los datos, ¿verdad? Yo sumo todos los calores, variaciones, ¿verdad? 202, el total, porque aquí es parcializado, ¿verdad? La variación de energía, vean, unos aumentan y otros negativos, energía no varía. Y el trabajo total es la suma también, 202. Vean que todo el calor se convirtió en trabajo y no hubo variación de energía. Y ese es el resumen del problema. Luego, vamos a ver cómo estamos de tiempo. En 5 minutos detenemos para intercambiar, o lo hacemos ya. Vamos a trabajo neto para ciclos completos en área encerrada. Quiero ver esto. Este es un trabajo neto y aquí hay una área encerrada, es similar a lo que hemos visto. Aquí yo estoy cambiando de volumen de 2 a 4 a 2 atmósferas de presión. Aquí estoy disminuyendo de volumen de 4 a 2 a 1 atmósfera. Y vean los datos que van apareciendo, ¿verdad? Aquí el área, por ejemplo, de 1 a 2 es 1, una atmósfera. Y de 2 a 4, 2. 1 por 2 da 2, como trabajo neto. Este trabajo de acá es este mismo de acá, miren. 1. 4 menos 2, 1 también, ¿verdad? 2 litros, atmósferas litros, que son 202 joules, porque cada atmósfera litros tiene 101 joules aproximadamente, ¿no? Viene acá un ejemplo adiabático, en donde ya le dan la constante gamma
y dice un gas diatómico a 300 Kelvin y una atmósfera, lo va a comprimir adiabáticamente, lo que disminuye su volumen a un doceavo. ¿Por qué? Porque el volumen en A sería 12. Si eso hace que pase a un volumen de un doceavo, pues ya tendría el resultado. ¿Cuáles son las nuevas presiones y temperaturas teniendo que gamma es 1.4? Lo primero es razonar el problema. Todo proceso adiabático, esta es la característica, miren, calor intercambiado nulo. ¿Y qué sucede en un proceso adiabático? Aquí el volumen va a pasar de A, que tiene un valor numérico mayor, a un volumen en B, que es menor. Pero al mismo tiempo la presión de A a B va a subir. Pero en todo caso usted podría decir presión por volumen en A es igual presión por volumen B. Pero además la presión por volumen entre temperatura es una constante, porque va a ser la misma presión por volumen sobre la otra temperatura. Pero para relacionar presiones, usted va a decir la presión que está en este punto por el volumen a la gamma es igual a la presión en B por el volumen a la gamma. Y despejamos presión B. Este pasa a dividir y quedaría presión A por volumen A a la gamma entre volumen B a la gamma, que es cociente de volumen. Y ahí sustituimos, ¿no? El volumen A es 12 veces el volumen B. 12 se cancela acá volumen, que le va a quedar una atmósfera de presión por 12 entre 1 a 12 a la 1,4, opera, y eso le da 32.4. O sea que la presión acá ha pasado a ser de 1 a 32.4 atmósferas, o sea, equivalente en kilopascales. ¿Ven? Ahí hallamos presión. Encontremos la temperatura. La temperatura. Fíjense, utilizaríamos esta fórmula y despejaríamos tensiones B. Y aquí van a notar algo interesante. ¿Vean? Se sustituye. Y la temperatura a la que está B se convierte en 810 Kelvin contra el 300 que está B. ¿Ve? Ahora vamos a encontrar la variación de calor. Igual que en el otro caso, no hay intercambio de calor porque es adiabático. La variación de calor es la variación negativa de energía interna. Pero esa la puede hallar con esta fórmula. Despejamos N, lo hallamos, la presión volumen entre RT, y ese es el número de moles. Como tenemos calor específico, volumen constante, puedo decir que la temperatura varió de 300 a 810, se incrementó en 510, y que la variación de trabajo es este modelo, porque es negativo, ¿verdad? Sustituye y va a tener menos 351, que es el cálculo realizado. Luego, el concepto de máquinas térmicas. Toda máquina, normalmente los depósitos calientes hacen que al entrar a las máquinas térmicas todo el calor Q hot, Q caliente, y aquí salga un Q frío y llevemos a enfriar, que es el caso típico de los refrigeradores, ¿verdad? Ejerciendo un trabajo a la salida. Entonces, ¿qué es una máquina térmica? Todo dispositivo que pasa por procesos cíclicos. Primero absorbe calores, realiza trabajo, y segundo, libera calor. O sea, calor a la entrada, que es caliente, lo convierte en calor de salida, y calor también, trabajo de salida y calor frío. Pues esto es lo que tiene que ver con las leyes de la termodinámica. Entonces, la segunda ley toca que ver, y lo que dice que es imposible la construcción de máquinas térmicas perfectas o ideales. Siempre se trabaja con ideales. Cuando usted opera en un ciclo, no produce efectos distintos a la extracción de calor de un depósito y la relación de una cantidad equivalente de trabajo. Entonces, no solo no puede ganar, ni siquiera puede empatar. La segunda ley. La segunda ley lo que dice es, mire, las máquinas posibles son, usted mete 400 joules a la máquina, pues una parte la va a convertir en trabajo, ¿sí? Y otra la va a transferir como calor frío.
Se conserva la energía, sí, porque 400 es 100 más 300. Lo que no puede usted hacer es que todo lo que entra como calor, usted lo convierte en trabajo. Son las máquinas no posibles. Y ahí podemos hablar de la eficiencia. La eficiencia de la máquina es lo que realizamos en trabajo contra lo que invertimos en calorimetría o en calor. Entonces, razón del trabajo neto que está aquí a la salida entre el calor de entrada. Eso, W entre Q, que sería QH menos QC, el trabajo, entre QH, y que acá podríamos decir QH entre QHQ menos QC entre QH. Esta es la eficiencia. Aquí la coloco con una letra E. En algunos textos es una NU, N, que ustedes van a encontrar. Y acá está el ejemplo. Absorbe 800 y desecha 600. ¿Cuánto tenemos de calor acá? De trabajo, pues serían 200, ¿verdad? Pero usted con estos dos de trabajo, si aquí entra 800, aquí tengo 600, aquí tendrían que salir 200. Pero no necesito 200, simplemente con el calor frío entre el calor hot o caliente, es una relación. Eso lo resto de 1 y me queda 0,25. Esto entre esto, restado de 1, 0,25. Esta máquina tiene una eficiencia del 25%. Entonces la pregunta es cuántos joules de trabajo se realizan. Para una máquina perfecta, las cantidades de calor ganado y perdido son proporcionales a su temperatura absoluta. Entonces aquí nos vamos con las temperaturas. Y, por ejemplo, absorbe 600 joules de calor a 500 Kelvin y temperatura de escape de 300. La eficiencia real solo es la mitad de la ideal. La real, la mitad del ideal. ¿Cuántos trabajos realiza durante el ciclo? Planteamos la fórmula, sustituimos 300 y 500, eso nos da una eficiencia relativamente alta del 40%. Pero la eficiencia real apenas llega a la mitad de la eficiencia ideal. Este es el ideal. La mitad de 40, ¿cuánto es? 20, ¿eh? Es la real. Y esa eficiencia real, que es trabajo entre QH, hace que cuando yo despejo trabajo, multiplico la eficiencia real de 0,20 por el calor QH, que es de 600 joules, eso nos da 120 joules de respuesta. Y esto es lo que se aplica también en los refrigeradores, pero los refrigeradores entra un trabajo, sale calor, ¿verdad? Por la parte de atrás de los refrigeradores, pero también hay una entrada de calor, pero frío. Entonces, máquinas que operan a la inversa, realizan trabajos sobre el gas que extrae calor del depósito frío y deposita calor en el depósito caliente. Por eso han visto que en los refrigeradores hay unos depósitos donde está el gas. Entonces, trabajo de entrada más cantidad de calor frío es igual a cantidad de calor caliente. De aquí se despeja W a la entrada, el calor caliente, le quito la cantidad de calor frío y tengo ese resultado. Pues la segunda ley para los refrigeradores dice que no se puede construir un refrigerador que absorba calor de depósitos fríos y deposite igual calor a un depósito caliente de tal manera que el trabajo delta W sea cero. Ok. Si fuese posible, se podría establecer movimiento perfecto. Y ahí han oído ustedes los coeficientes de rendimiento, o sea, los COP. El COP de una máquina es la razón del calor extraído contra el trabajo neto realizado. Calor extraído contra el trabajo neto, o este cociente de calores, Q sub H entre la diferencia Q sub H menos Q sub T, le da los COP. Y si en vez de calor lo relaciona con la temperatura, sería similar a esta la fórmula. Y ahí tienen un ejemplo de COP. Un refrigerador de Carnot opera entre 500 y 400, esas son las temperaturas, y extrae 800 joules de depósitos fríos, cada ciclo. ¿Cuáles son los COP, el trabajo y el QH? Entonces primero vamos con K, calcularlo. 400 entre 500 menos 400 nos da el COP de 4.0. Segundo, vamos allá al QH, a suponer el mismo COP para el refrigerador de Carnot.
Aquí se halla el refrigerador de Carnot, con esto sustituimos y podemos hallar al despegar, ven, QH, que sería relativamente fácil de pegar, y le da 1000. Es el calor QH. Y el calor que la máquina, el refrigerador, deposita a una temperatura caliente, calor hot o caliente. Finalmente, ¿cuánto trabajo realizó cada ciclo? ¿El trabajo qué es? Ese calor a la salida menos el calor de entrada. La diferencia, 200 joules. Es el trabajo realizado cada ciclo. Entonces, resumiendo, la primera ley que nos da, calor neto que toma el sistema igual a la suma de cambio de energía interna y trabajo realizado, que esta es la fórmula. Segundo, habían procesos isocóricos con volumen constante, isobáricos con presión constante, isotérmicos con temperatura constante y adiabáticos que no había intercambio de calor. Hablábamos de capacidades caloríficas molares con esta expresión y hablábamos de en cualquier proceso siempre se iba a cumplir esa relación en que la variación de calor era variación de energía más variación de trabajo. Esta es la fórmula de los gases ideales, ¿lo recuerdan? Esta es la variación de energía dada en función de la capacidad de volumen constante, y esta es la ecuación de los gases ideales, presión-volumen igual a nRT. Finalmente, las máquinas térmicas, que era lo que daba idea a la segunda ley de la termodinámica, decíamos que era imposible construir máquinas que operaran en ciclos distintos, no producieran efectos distintos a la extracción de calor de depósitos y a la realización de cantidades de trabajo. Vimos un poquitito lo que eran las eficiencias de las máquinas térmicas, los COP o coeficientes de rendimiento en refrigeradores, y eso es el final. Bueno, regresamos y estos minutos que tenemos, quiero chatear con ustedes en el sentido de conocer algunas inquietudes del grupo. Esta presentación ya te la voy a mandar, ¿no? Bueno, ok. Está ya presente, además de Jocelyn, de Rosa y de Hilario Lexter y de Edilberto Rodríguez, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunos detalles. Marvin, bienvenido, ¿verdad? Ok. Les voy a mandar ahorita a continuación la agenda de este día, porque hay preguntas que tienen que desarrollar. Hay 2 capítulos que les he enviado, el 19 y el 20 del libro de Sears, ¿verdad? Se lo envié a su correo. Y hay algunas preguntas que hay que contestar de la unidad 4 y de la unidad 5. Son preguntas 2, 6, 20 de la unidad 4 y ejercicios 1, 8, 21, 29 que hay que trabajar. Luego, preguntas 1, 4, 13 ya se los voy a dar, y ejercicios 1, 10, 23 de la unidad 5. Esto ya se lo voy a enviar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Se los voy a enviar para que lo tengan en físico. También quisiera enviarle aunque esto creo que lo tienen, las rutas de aprendizaje. Si no, esto sí lo tienen, lo pueden descargar perfectamente y ya. Entonces, la tutoría de refuerzo creo que es necesaria, porque vamos a hacer más ejercicios, solo que los vamos a ir planteando y en pizarra se los voy resolviendo. La vamos a tener el martes a las 8 de la noche, martes. Estamos a anotar en sus agendas. Si tienen que incorporar un poquito después, lo hacen sin problemas, pero quisiera comenzar a esa hora. Martes, que según calendario, 23, 24 domingo, 25 lunes, martes 26. Entonces, martes 26
de marzo a las 8 p.m. El link de enlace es el mismo que hemos usado y que seguiremos usando para no estar, como ya les dije al principio, estar cambiando. Es el mismo link, ustedes ya lo conocen de antemano. Ok, preguntas que tengamos que hacer. Dígame. Jocelyn, si pueden usar el micrófono, úsenlo, que así todos nos escuchamos de una vez. Notas de tarea y corto, se los voy a... les quiero ser franco, como se han... hasta ayer, antier, me han incorporado a ustedes, no he revisado el estado de la plataforma. Hay algunos detalles que tengo que calificar, lo voy a hacer entre el día de mañana concretamente, y el día de lunes probablemente en la tarde las tengamos, si no, el martes, el día de la tutoría, pues ya ustedes las conocerían, ¿verdad? Notas de tarea y de corto. Se entenderá que al no estar inscritas inicialmente no tenía acceso a esos documentos. Me las han incorporado hace 2 días, me parece. Ya están en el grupo, estamos completos como grupo, así que no hay ningún problema para que le demos seguimiento a esto, ¿verdad? Dice, necesitamos saber cómo vamos. Yo espero que bien, De todos modos, atentos con la entrega de esos ejercicios que quedan también y que ya voy a compartir, ¿verdad? Hay que irse preparando con lo que viene prácticamente hacia adelante. Voy a tomar ahí para que pensemos en... hay laboratorio, ¿verdad? Ya recuerdan, hay un laboratorio por ahí que hicieron el 10 de marzo, ¿verdad? El 15 de marzo han entregado otra tarea. ¿Estamos? Así es, no me equivoco. Confirmar. Y el 18 de marzo hicieron el examen corto 2. Esperaría también dar respuesta a ese examen. No sé si todo fue al final virtual o hay una parte que calificar, voy a revisar en el sistema. En el último corto, que fue el 18, revisarme, por favor, comentarme qué tipo de corto tuvieron. Fue el lunes, ¿verdad? La práctica de laboratorio no lo habían tenido todavía, entonces. La van a tener mañana, sí, mañana es 24, sí, perfecto. Pero aquí atentos, porque yo estoy viendo que había el 10 de marzo un laboratorio 1, que creo que fue virtual, y un laboratorio 2 va mañana, ese es presencial. Me dicen que eran 2 preguntas y un ejercicio, entonces las preguntas las contestaban directamente porque había respuesta directa y el ejercicio es el que hay que calificar. Perfecto, lo entiendo, Rosita, entonces se lo calificaré, ¿verdad? Mañana no olvidar que tienen que acercarse a las sedes, al laboratorio experimental, que ya hay una guía también, espero que la hayan descargado, hay una guía, descárguenla, porque esa guía es la que van a seguir como lineamiento en esa discusión, ¿sí? No olvidar también, me imagino, que leyeron que normalmente en estos laboratorios, pues usted tiene que llevar la guía, tiene que el material de trabajo y van a tomar algunas anotaciones, ¿de acuerdo? Normalmente en los laboratorios uno va con su gabacha, ¿verdad? Para trabajar, estar preparado en eso, no va a ser que esa sea una limitante para realizarla, ¿verdad? ¿Qué le han dicho de esto de las gabachas? ¿Les dijeron algo o no? Los laboratorios virtuales no lo han hecho. No hicieron el laboratorio 1 entonces. Voy a consultar eso entonces. Va.
Entonces voy a consultar eso porque yo creería que había un laboratorio virtual. Pero si han tenido dificultad, no se preocupen que vamos a ver cómo se les resuelve. No le aparece, vaya, perfecto. Entonces eso me quita ya la pena porque yo creía que según programación por ahí aparecía un laboratorio el 10 de marzo. 10 de marzo, que era domingo, pero si no aparece, olvídese. Bueno, entonces mañana preparados para laboratorio experimental en las sedes. Se apersonan temprano para que no eran notas los laboratorios virtuales. Vaya, perfecto, excelente. Muy bien. Si se fija, el 31 de marzo, que es que día domingo, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? ¿Qué tenemos ese día? Examen, primer examen parcial. ¿Y hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta la unidad 5, o sea, esta que estamos viendo. ¿Esto qué hará? Necesario. Bueno, hará necesario dos cosas. En principio, que mañana es 24, laboratorio. Siguiente semana, no, siguiente domingo, examen. ¿Estamos? Entonces, el martes que nos reunamos, vamos a tener tutoría de refuerzo y de repaso. ¿Ya? Probablemente, atentos, probablemente necesiten ustedes me lo dicen, otro día de tutoría de refuerzo previo al examen. Pero como el martes ya la tenemos programado, quiero oír opiniones de el día, podría ser el jueves. El parcial, si vemos en las indicaciones, dice prácticas de laboratorio, foros de discusión, exámenes cortos en línea, foros de discusión. Yo tenía entendido que era presencial. Vamos a ver acá. Porque yo estaba programado o preparado para ver si... No, va a ser virtual. No me aparece acá como presencial. ¿Cómo es eso? Ah, pasa hasta el 27 de abril. No me diga. Qué bueno para ustedes. El examen sería un sábado. Vamos a ver acá. Quiero leer. Mejor, mire, yo estaba programando traslado. Dice. Dice, según la fecha actualizada del 31, no habría examen, sino segundo laboratorio. Ah, esa es la cosa, ahí está. O sea que cambiaron la programación. Bueno, perfecto, estamos a tiempo. Y el parcial va a ser virtual o nos traslademos a la sede central. Esto lo vamos a avisar. El examen sería un sábado, 27 de abril. 27 de abril, o sea, después de Semana Santa, así sería. En la plataforma en abierto, bueno, perfecto, bueno, perfecto. Será hasta el 27 de abril. Entonces no es tanta la urgencia de reunirse dos veces esta semana que viene. Con una tendríamos para reforzar los problemas que están. Bien, perfecto. Jocelyn nos dice que averiguar en qué sede nos tocaría realizar el parcial. Vamos a ver. La normativa es, si es, fíjese, examen presencial, usted tendría que trasladarse a una sede para hacerlo, pero si es virtual, que casi creo que así va a ser, usted lo va a hacer, voy a averiguarlo, en una sede, porque a veces se han manejado dos cosas acá, a veces se han convocado a los alumnos a una sede y en la sede se les ha dado la clave de acceso a la prueba. Normalmente así se ha manejado, ¿verdad?
se llega a una sede, se va al centro de cómputo y ya estando en el centro de cómputo, el encargado, la persona que está encargada de la administración de la prueba dice, mire, la clave de acceso es tal, acceda. Y ahí comienzan ustedes a trabajar 1 hora, 2 horas, el tiempo que les han dado. Y de ahí llegan. Normalmente, así ha sido. En otros casos extremos, ha sido, ustedes lo han podido hacer desde cualquier lugar. Si no tienen acceso, pues van a la sede. Pero ya ustedes conocen que va a estar aperturada la prueba a 1 hora en concreto y a esa hora se conecta, ¿verdad? Eh, eh, dice, bueno, vamos a ver, Jocelyn. Usted de Usulután y siempre le han trasladado a San Miguel. Me pregunta Jocelyn, perdone la ignorancia. ¿No hay sede de la educación en línea en Usulután? Y si hay sede, pues yo no le veo ella me dijo, sí hay sede. No, yo no le veo si va a ser virtual el gran esfuerzo que usted tenga que ir a hacer a San Miguel. No lo veo correcto. Sí, institucional. Bueno, entonces yo voy a gestionar con el licenciado Daniel Vázquez que me dé esta información y abogar porque no se muevan tanto, pues. Sí, no, a mí no me parece que lo estemos viendo hasta San Miguel, que me perdonen las personas, pero dice Rodríguez, ha de pasar igual que aquí, ingeniero, que la sede está de adorno. Ajá, ¿a dónde está usted? Marvin, ¿dónde está usted? En Zacate, pero en Zacate hay cursos presenciales, ¿sí o no? Pregunto, ¿hay cursos presenciales? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, o sea que, y hay centro de cómputo, pregunto. Si pudiera aperturar el micrófono, mejor, porque así no leo tanto. Muchas veces tenemos problemas con el transporte, porque también a las 8, tenemos que ir a las 6, o antes por domingo son poco los buses más tardados. Yo voy a pedir Cojutepeque, Hilario, y hay centro de cómputo. Eh, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, jóvenes. Yo no sé cómo han estado con sus tutores anteriormente, eh, pero a mí me interesa que ustedes primero no madruguen tanto, porque para mí si el examen a las 8 y ustedes salen a las 4 o 5 de sus lugares, demasiado pues, ¿verdad? Pues hoy sí lo van a tomar en cuenta, eh, porque es cuestión de coordinar el trabajo, y si hay encargados de sede, ellos nos pueden colaborar a coordinar esta labor. Por ejemplo, y si hay tomas de calle, pues sí, exactamente. Usted de Jiquilisco, hoy está San Miguel, son 2 buses. Pero, Jocelyn, usted me decía que su sede es Usulután, claro. Usted de Jiquilisco solo viajaría a Usulután, que relativamente no está tan lejos, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? Media hora, 45 minutos, media hora creo que se pone. Pero en bus, ¿cuánto toma eso? 45 minutos, bueno, es un tiempo prudencial, está bien. Bueno, sí, porque de Jiquilisco hasta San Miguel, 3 horas o 2 horas y media es el tiempo que tardaría con buses, ¿verdad? Bueno, déjenme que yo averigüe esto. Qué bueno que hemos tenido este tiempo al final para estar conversando un poquitín sobre esas dificultades que tienen, ¿verdad? Yo, no te preocupes, el día lunes me muevo yo vivo en San Salvador, tengo esa ventaja, ¿verdad? Eh, y llego
tranquilamente, después de mi trabajo en el Ministerio de Educación, llego tranquilamente a la sede central para platicar con el encargado. Y estas inquietudes que estoy escuchando, yo se las voy a trasladar. Es más, ya voy a subir este video después que terminemos la grabación. Lo voy a subir a, a YouTube para que ustedes también la puedan revisar. E inmediatamente también les voy a mandar, pregunto, ¿la agenda la tienen? ¿La agenda la tienen? Contéstenme. La agenda de esta tutoría 3, ¿la tienen? ¿La agenda la tienen? ¿Sí o no? Pregunto. La agenda, Rosa Aguilar dice sí, Hilario Lester dice no. Contésteme otro ahí. Bueno, independientemente si la tienen o no, yo se la voy a enviar a sus correos para que no tuviesen problemas si no la han descargado. La agenda no la tienen. Bueno, yo se las envío, no hay problema. Les enviaré la agenda, les enviaré también la presentación para que lo vayan viendo más tranquilamente, pero ojo, ustedes tienen con su material, les envié las copias de los capítulos, descárguenlas, véanlas, y ahí está más amplio también problemas que pueden visualizar, pero ahí está la teoría también. En las presentaciones es un extracto que se hace de la temática. Se entenderá que no se puede hacer unas 100 diapositivas, aunque hoy van como 60, 70, ¿verdad? Y lo de las inquietudes yo lo voy a trasladar el día lunes a quien corresponde y hacer esas preguntas. Y a lo de los cambios de fechas, pues también tomarlo en cuenta. Entonces, esta semana que viene solo nos vamos a reunir el día martes, que es 26, como ya dije, a las 8 de la noche. Vamos a reforzar un poquito esto de las leyes de termodinámica y probablemente algún otro problema de calorimetría y temperatura para tener fresco esto. Y vamos a quedar ya pendiente para la semana que tengan el examen. Vamos a tener 2 reuniones de tutoría virtual para reforzar temáticas, etcétera, y que pues vayan mejor preparados, ¿verdad? Así que no me extiendo más. Si hay alguna otra inquietud, me la escriben en este momento para tomarla en cuenta, y en 3 minutos cerramos la participación virtual. Si no, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Ojalá algún día nos podamos no solo conectar en forma virtual, sino que podamos ahí concertar en un lugar una pequeña reunión, probablemente cuando termine el ciclo, ¿verdad? Y ya, conocerles a ustedes, que en este momento pues estamos en la distancia, pero siempre con el gusto de poderles atender, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así que bendiciones y pasen feliz fin de semana. Mañana hay laboratorio, no lo olviden. Y hasta el martes. Perfecto. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes y nos veremos la próxima semana, día martes. A ponerse siempre al día con estos materiales y ya, ¿verdad? Estamos ya entonces cerrando la tutoría.